Buenas tardes, niños y niñas. Hoy día vamos a continuar con nuestro segundo tutorial de lenguaje y comunicación. Comenzaremos con un nuevo tema. Vamos a ver qué es el texto informativo. Viernes 15 de mayo del año 2020. Por favor, recuerden que los aprendizajes de este tutorial van a ser reforzados en nuestra clase virtual del día martes 19 de mayo. El objetivo de la clase es leer y comprender textos no literarios de tipo informativo. Conoceremos a continuación las características de los textos literarios y no literarios, para identificar sus diferencias. El texto literario son todos aquellos en donde el autor expresa emotividad de la realidad que vive. Ejemplo de ello son los cuentos, las fábulas, los poemas, entre otros. En cambio, los textos no literarios son aquellos textos en donde no se expresa emotividad, sino más bien nos entregan información. Como ejemplo, tenemos las noticias, las cartas, instructivos, manuales, entre otros. El texto informativo tiene como objetivo principal informar, tal como lo dice su nombre. Comunicar esos hechos importantes en relación a un tema en particular también es un objetivo de este tipo de texto. Ejemplo de ellos, ahí aparece nuevamente la noticia, la carta, las recetas, los manuales, entre muchos otros más que hay. En esta instancia, nosotros vamos a conocer dos tipos de texto informativo. El primero de ellos es la noticia. La noticia es el relato o redacción de un texto informativo que se quiere dar a conocer y se refiere a un hecho novedoso ocurrido dentro de una comunidad y que merece su divulgación. En palabras más sencillas, es cuando a nosotros nos informan de algo que ha ocurrido en algún lugar y que es importante que podamos saber. Por favor, debemos tener en consideración que para que un hecho sea considerado noticia, tiene que ser real, debe ser algo verdadero, reciente e interesante. ¿Cómo se construye una noticia? El contenido de una noticia debe responder a las siguientes preguntas. ¿A quién le sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo sucedió? En esta instancia yo les voy a mostrar un ejemplo. Aquí tenemos una noticia que dice los 1000 años del castellano. ¿Ya? Cada parte de la noticia tiene señalado con un numerito. Y esos números responden a las preguntas. Donde está el número 1, se responde a la pregunta ¿quién le sucedió? En el número 2, ¿qué sucedió? Y así sucesivamente. Una vez que tengan el video o que tengan la presentación de PowerPoint, pueden ir deteniéndose en esta parte y van revisando y comprobando lo que yo les estoy mencionando. Ahora, ¿qué debo tener en cuenta antes de escribir una noticia? Para escribir una noticia, debes saber lo siguiente. Este tipo de texto no se ajusta a un formato estricto, como una receta, sino que considera tu estilo y tu forma de contar los hechos. Pero siempre debemos tener cuidado en la forma de contar los hechos, ¿ya? Porque es fundamental la veracidad. Como ya les dije, tenemos que contar algo que realmente haya ocurrido. Y también debemos ser objetivos. No podemos dar opiniones ni decir lo que pensamos. Tenemos que contar la noticia tal cual como ocurrió. Es importante que seamos claros, que seamos breves, contando los hechos de forma coherente y sin reiteraciones, ya que contemos exactamente lo que pasó de la manera más clara posible para que la gente lo pueda entender. Quienes hayan tenido la oportunidad de leer un diario se podrán haber dado cuenta de que hay noticias que son muy cortitas y otras más extensas. ¿Y qué más tenemos que conocer? ¿Cuáles son las partes de la noticia? Al escribir una noticia debemos tener en consideración las siguientes e importantes partes. Primero, el titular, que es donde se destaca lo más importante de la noticia. ¿Qué pasó? Después viene la entrada, que es un resumen de la noticia y responde a las preguntas básicas. Después viene el cuerpo de la noticia. Es el texto y narrará los acontecimientos en orden de importancia. Primero va lo más importante.
Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una noticia que aparecía en el diario escolar. Localidad de Paso Hondo, 12 de marzo del 2005. Como titular tenemos Niños al rescate. En la entrada dice, Brigada de Niños busca un hogar para los animales sin casa. Y en el cuerpo de la noticia nos va a contar cómo fue lo que pasó realmente de manera más completa. Ahora que ya sabemos cómo es una noticia, pasaremos al siguiente tipo de texto informativo que vamos a conocer. Y es la carta. Ahora yo les voy a leer una carta antes de saber cuáles son las características, para que nos vayamos formando una idea. Dice, Santiago, 3 de julio del 2009. Querida Rosita, por fin tengo tiempo para escribirte. He tenido una semana de muchas pruebas y tareas que hacer. Quería escribirte para decirte lo mucho que te extraño. Creo que las vacaciones que vivimos juntas fueron increíbles y nunca las olvidaré. Mi mamá te manda saludos y dice que por favor te cuides ese resfriado que no se te quiere quitar. Espero que nos veamos para las próximas vacaciones de invierno. Con cariño, se despide tu amiga Camila. Entonces, luego de leer esa carta, vamos a conocer las características de una carta. ¿Qué es? Primero, es un texto que entrega un mensaje, que es enviado de una persona a otra. Se utiliza como medio de comunicación cuando las personas se encuentran lejos. De esta forma se establece una conversación por escrito. Años atrás, la gente no tenía acceso a internet como ahora, ni tampoco existían celulares tan modernos. Entonces, dentro de las pocas posibilidades que teníamos para poder comunicarnos, existía la carta. Ya estaba la carta, el teléfono, pero no tan modernizado como lo es ahora. Así que antes la carta era muy utilizada. Hoy en día no tanto, pero sí es un medio de comunicación efectivo y muy lindo. Importante también saber, la persona que escribe la carta se llama remitente. ¿Ya? Quien escribe el mensaje es el remitente. Y la persona a quien va dirigida la carta, quien recibe ese mensaje, se llama destinatario. Para enviar una carta, esta se debe colocar en un sobre y se entrega en el correo. Y así luego es enviada a su destino. ¿Cuáles son las partes de la carta? Al escribir una carta, debemos tener en consideración y entregar los siguientes datos. Primero, lugar y fecha del momento en que se escribe la carta. Segundo, el saludo a la persona a quien va dirigida la carta. Tercero, es el cuerpo de la carta, donde viene el mensaje que yo voy a entregar. Cuarto, la despedida. En quinto lugar, viene el nombre y la firma de la persona que envía la carta. Finalmente, pueden agregar una postdata, que es un mensaje corto opcional, si es que olvidaron algo, si quieren recordarle algo a la persona que le enviara el mensaje. Pero eso es opcional. Cada uno decide si lo coloca o no. Aquí tenemos un ejemplo. Dice esta carta, lugar y fecha, Lima, 3 de septiembre del 2014. Viene el saludo, querida Carolina, el cuerpo de la carta, donde le entregan su mensaje, la despedida, cariños en tu casa, firma la persona que escribió el mensaje y postdata que lo agregó. No te olvides de traer tus patines. Ya ahí le dejó un mensajito final su amiga para que lo leyera. Ahora, vamos con el mismo ejemplo de la carta que nosotros nos dimos cuenta, me voy a devolver. Camila es quien emite el mensaje, o sea, es el remitente y Carolina es el destinatario. Por lo tanto, aquí viene el ejemplo con el sobre. Como ya les dije, hay que colocar la carta en un sobre y entregarla al correo para que sea enviada a su destino. El sobre debe contener los datos del remitente y del destinatario. Frente del sobre vienen los datos del destinatario. ¿A quién va a ir el mensaje? ¿Ya? Con su dirección. Y al reverso va el nombre del remitente, de la persona que escribió el mensaje. Ahí están los ejemplos. Ahora, antes de comenzar a finalizar, me gustaría entregarles un mensaje.
a través de esta carta que la voy a utilizar de ejemplo, pero también para expresar un poquito y para informarles cómo yo me he sentido estos días últimamente. ¿Ya? Dice entonces, Santiago de Chile, jueves 14 de mayo del año 2020. Queridos estudiantes, no se imaginan cuánto los extraño y lo difícil que ha sido este trabajo tan lejos de ustedes. Espero de corazón que se estén cuidando en casa, que estén haciendo sus tareas y principalmente que se encuentren tranquilos. Ojalá pudieran magnificar lo importantes que son para mí y las ganas que tengo de verlos y darles un gran abrazo. Pero debemos esperar, debemos dejar que pasen los días, que pase la pandemia y que cuando nos volvamos a ver sea con la seguridad de que todos estaremos bien. Recuerden que siempre pueden contar conmigo y que estoy para ayudarlos en lo que necesiten. Una vez más, les pido que se cuiden, que no salgan de casa y que sigan esperando pacientes nuestro reencuentro. Un abrazo enorme, con cariño, su profesora Rocío Aguilera. Ese es un mensaje que yo les quería entregar y utilizar el ejemplo de este texto informativo para poder comunicárselos. Ya niños, ¿qué aprendimos hoy? Van a escribir en su cuaderno las cosas importantes que hemos aprendido hoy día, las características del texto informativo, de la noticia y de la carta. Por favor, si alguien tiene dudas, escriba en su cuaderno para que podamos resolver el día martes. Ahora están listos para desarrollar su guía de aprendizajes. Un abrazo, cuídense mucho, que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos.